Hola, soy Paperlate y el día de hoy haré algo distinto, algo que nunca he hecho, que es básicamente comparar opiniones. Hace un año, en abril del 2020, el anime de Torre de Dios salió, fue la primera vez que se adaptó un manga. Y ver si lo juzgamos de una manera u otra, porque cuando salió todo el mundo estaba emocionado, pero al final de la adaptación hubo como discrepancias entre gente que leyó el manga y gente que solo vio el anime. Así que hoy invité a mi hermana aquí Hola. para que me dé su opinión como una persona que solo ha visto el anime. Así que empezamos. Bueno, para empezar, ¿qué te pareció el anime de Torre de Dios? Me pareció un buen anime. Sobre todo me gustó como lo que te ofrecía el mundo, que era Torre de Dios. En general se me hizo muy atractivo. Yo creo que fue lo que me hizo ver el anime, ¿sabes? La animación estuvo bien. Bastante colorida, ya sabes, diversa. Tenía mucho que ofrecer. Creo que para hacer la primera temporada de un primer manga estuvo bastante bien. Porque, como ya lo dije, tiene una premisa que puede atrapar a la gente. Sí, bueno, los que leyeron el manga regularmente tenían... O sea, lo vieron y tenían discrepancias porque habían ciertas cosas que como que cambiaban en el anime e incluso los lectores del manga no sabían qué parte era canónica y qué no, porque hubo varias partes confusas. Yo creo que en general por eso los lectores del manga también quedaron un poco insatisfechos, además de que no ahondaron en pues muchos personajes que se quedaron cortados. A mi parecer, yo creo que hicieron un buen trabajo porque, a ver, si hablamos de adaptaciones, un manga o una novela ligera es más fácil de adaptar que un manga porque los manguas varían en longitud de capítulos. Hay veces que Torre de Dios tiene capítulos de 110 capítulos o páginas, como quieras ver. Y hay veces que tiene como de 80 o 50. Por eso es un poco más difícil ver qué adaptar y qué no. Y bueno, yo creo, o sea, en general, en su mayoría, creo que adaptaron bien el material original. Es cierto que hay cosas que como que se quedaban en el tintero y como que no funcionaron. Pero yo creo que en general es una adaptación decente. Es como dices, es digamos la primera adaptación de un manga. Así que yo creo que fue un trabajo decente. Al menos la, bueno, al menos la considero mejor que God of High School o Nobles. Pero bueno, eso ya es otro tema. Igual tenemos que tener en cuenta que es una adaptación, ¿no? Entonces, una adaptación obviamente no va a ser capaz de recopilar todo lo que pasa en el manga, ¿no? Pero pues, con que tenga la esencia de lo que es la obra, yo creo que con eso es suficiente. Entonces, también tenemos que recordar eso, que es una adaptación. Entonces, es imposible que todo el material que hay en la historia, pues lo veamos en el anime, ¿no? Ok, bueno, dijiste que el mundo fue la razón por la que decidiste leer Torre de Dios. Así que me puedes explicar más o menos por qué el mundo de Torre de Dios te atrajo. Claro, bueno, creo que como tal, la torre en sí es bastante atractiva. O sea, que se divide. Ya hemos visto, ¿no? Que igual hay animes que tienen esta estructura de que vas por pisos, ¿no? Pero la torre, o sea, estuvimos una temporada y literalmente solo vimos el primero y el segundo. Pues básicamente nada más vimos lo que eran 2 pisos, que era el primero, donde ya sabemos que entran los irregulares, y el segundo, que es donde entran pues, todos los demás, ¿no? Igual, cada piso de la torre es como gigantesco, ¿no? Me pareció que, por ejemplo, las pruebas que tenían para subir de piso eran bastante atractivas. Me gustó que no se centraran en la fuerza o en los golpes para pasar al siguiente piso, sino que se centraran en estrategias, ¿no? En usar la inteligencia. Y eso lo vimos, por ejemplo, en cuando jugaban a las atrapadas, ¿no? Entonces, todo lo que hicieron para que su grupo ganara, ¿no? O sea, traicionando al otro, básicamente, me parece algo muy atractivo. Sí, bueno, creo es de las mejores cosas que hizo el anime, adaptar el mundo, porque el primer piso y el segundo eran muy coloridos y realmente
muy buen trabajo de escenarios hicieron los animadores o los que se encarguen de eso. Sí, o sea, creo la única discrepancia que sería con el manga es que el anime se centró en cosas que pasaron ahí mismo. Obviamente está lo de Bam y Rachel, de que no sabemos, del exterior. Claro. Y de Con y María, que también no lo conocemos. Pero fuera de eso, no vimos como más cosas que podrían ser a futuro. Eso cambia con el manga, que nos dicen cosas con los irregulares. Pero bueno, a ver, si hay más temporadas, eso puede ser explicado en esas mismas. No es necesario que se expliquen en esta primera temporada. Yo creo que se quisieron enfocar solamente en pues lo que importaba, enfocarse en las pruebas del primer piso y pues eso es todo. Ok, bueno, otra cosa que me gusta a mí mucho de Torre de Dios, aparte de su mundo, es los personajes. Y porque, bueno, tiene un cast muy variado. Tenemos un puto lagarto, así que variado bastante. Así que, ¿qué te parecieron los personajes de Torre? Bueno, voy a empezar por los dos principales, por así decirlo. Bam. ¿Qué me parece Bam, el protagonista, no? Me cae bien. Creo que empieza como un personaje principal bastante shounen, que es muy bueno, muy amable, muy querido por todos y trata de hacer lo que sea para ayudar a las personas, ¿no? Por eso yo creo que Torre lo sabe, o sea, entonces tiene una gama de personajes tan variadas para que si no te gusta tanto Bam, pues te puedas desenvolver con los otros personajes. O sea, tenemos muchos de dónde ver. Tenemos a Kon, tenemos al cocodrilo, tenemos a muchos otros personajes que creo son más interesantes hasta ahorita que Bam. Digo, no me cae mal, me agrada, ¿no? Pero digo, es bastante, un poco básico a lo personaje shounen. Y hablando de Rachel, sé que mucha gente la odia. Realmente son muy pocas las personas que yo creo que pueden llegar a entender la esencia del personaje. En lo personal, a mí no la odio, tampoco la amo, sino que no me agrada. ¿Por qué no me agrada? Porque a mí no me gustan las personas que, para que ellas brillen, tienen que apagar el brillo de otros, ¿sabes? No pueden brillar por ellas mismas. Y Rachel es básicamente eso. Ella sabe que Bam, ella lo dijo, Bam es una estrella. Y estando con él, básicamente ella no va a lograr su objetivo. Entonces se tiene que deshacer de él. Y eso lo vimos en este capítulo en donde ella lo empuja y lo hace caer, ¿no? Y por eso creo que reflejan a Rachel como las personas son en realidad, ¿sabes? Porque las personas no pueden verte luego triunfar en la vida porque están envidiosos y quieren ser mejor que tú. Y para eso pues, hacen de lo peor para lograr como sus objetivos. Entonces, creo que Rachel realmente es un personaje que vale la pena ondear en él, ¿sabes? O sea, como ver más allá y que tiene muchas facetas y puede ser un personaje muy interesante. Y espero, la verdad, ver bastante de ella si es que hacen una segunda temporada. Sí, bueno, también yo creo bastante lo de Bam y lo de Rachel, ahí estamos casi totalmente de acuerdo. Bam realmente es un personaje que sí te cae bien y todo, pero realmente no te puedes identificar con él. Como protagonista es un caso muy extraño, porque sí, en otros shows, como Naruto y todos esos, al menos dices, ok, el protagonista tiene un sueño y todo. Pero la meta de Bam es seguir a Rachel, básicamente encontrarla. Y pues después ya sería volverse las piernas de Rachel, ¿no? Llevarla a la cima de la torre. Y es como, ok, sí me caes bien, pero hasta ahí. O sea, en la primera temporada pudimos ver en el anime que Bam es como muy meh. Y Rachel, a mí me encanta Rachel. O sea, para mí es uno de los... está mínimo en el top 5 de mis personajes favoritos de toda la serie. Desde que vimos un poco los motivos y todo eso. Es como dice mi hermana, o sea, Rachel obviamente no es una buena persona, pero a mí se me hace más interesante explorar un personaje como Rachel, que está dañado de formas que todavía no conocemos, y explorarlo más que
los demás personajes, porque, bueno, los demás personajes me encantan, pero ya los hemos visto en muchas ocasiones. Y un personaje como Rachel, aunque ya lo hemos visto, siento que Rachel es mucho mejor que otros personajes en muchas otras historias que intentan hacer lo mismo. Porque para que Torre de Dios funcione, al menos de la forma en la que Sue, el autor de la obra, cuente su historia, necesita una Rachel. No necesariamente tuvo que haber sido este personaje, pudo haber sido cualquiera. Pero necesitaba un personaje que actuara como Rachel para contar la historia que él desea contar. Y por eso me parece un personaje muy interesante. Con respecto a los otros, también me gustan mucho. Me gusta Rack, Con, Androsi, Anak, Leso. O sea, tiene un cast muy variado con el que trabajar porque, bueno, como vemos, Bam sí es el protagonista, pero es como si no existiera, es como ese cuate que siempre está ahí y te cae bien, pero hasta ahí. Y los otros son los que cargan un poco el show, porque pues Bam no lo puede hacer, así que se enfocan más en los personajes secundarios. Pero vimos que todo el mundo ama a Kon, o sea, muchos les cae excelente Rack, todo el mundo ama a Androsi, Anak, Yuri, que es la polla. Pero sí, o sea, es enfocarse en los otros personajes. Y sí, o sea, eso opino en general de los personajes de Thor. Bueno, igual, como tú lo dijiste, creo que ambos concordamos en que los personajes secundarios de Torre de Dios están bastante variados, ¿no? A mí me encanta el diseño que tienen, ¿sabes? Creo que es un diseño muy bueno. Por ejemplo, creo que mi personaje favorito de la temporada fue Kon, como de muchas personas. Pero es como tú lo dices, es un personaje que ya hemos visto muchas veces, que sí, es muy inteligente, es muy audaz, no tiene problemas para resolver las cosas, ¿no? Es un badass en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sin embargo, pues creo que es con esa intención, ¿no? De que Bam todavía es un personaje un poco pobre, entonces tienen que llevar la carga a estos personajes. Y también me gusta mucho que las personajes femeninas son increíbles. Me encanta que le estén dando esa importancia a las protagonistas femeninas, a los personajes femeninos, porque son increíbles. Eso también me gusta. Sí, es verdad. Con respecto a los personajes femeninos, regularmente, bueno, en los últimos tiempos hemos visto que ha mejorado bastante. Por ejemplo, la última temporada Novara se robó el corazón de todo el mundo con Jujutsu Kaisen. Y hemos visto que ya han estado, como que los autores han dicho, ok, tenemos que dejar de hacer Sakura y tenemos que hacer otros personajes. Y yo creo que eso es importante porque realmente personajes femeninos luego son o muy pobres o no te importan o solo sirven de waifu. O sea, y creo que es importante que se vea que que un personaje femenino puede ser muy interesante. O sea, mi personaje femenino de Torre de Dios, no lo voy a decir, pero es una mujer y o sea, me fascina. O sea, sí, waifu de toda la vida, pero también una chingona. O sea, sí. Aparte, con relación al manga, las únicas diferencias que habría, o que tal vez por qué la gente lo criticó, es porque hay ciertos momentos de personajes que como que o se cortaron o no se desarrollaron. Como dije, hay ciertos aspectos. Creo principalmente Androsi es la que sufrió el más grande cambio, y junto con otro, que sería Acreon. Pero sí, en general, los personajes bien. Bueno, ya que hablamos de personajes y en general de todo de Torre de Dios, ¿y crees que haya segunda temporada? Porque a mi parecer está complicado. Aunque sí fue popular y todo eso, hay muchos shows que quedan sin segunda temporada. Pregúntale al fandom de No Game No Life, que regularmente funcionan simplemente como propaganda para el webtoon. Y aunque a muchos les queda claro que va a haber segunda temporada, que a mí me encantaría, a mí no me queda tan claro por lo mismo, porque que siento que les funcionaría muy bien, pero no sé si solo fue una cosa de un momento. Espero que no. Yo quiero segunda temporada, quiero ver otros personajes y que la historia continúe. Así que de verdad espero que haya segunda temporada, pero por el momento no me queda claro.
Sí, igual es un poco incierto si se va a adaptar una segunda temporada. Yo igual espero que sí, porque como quedó la primera temporada, no, no es un cierre para nada de esta historia pues, tan extensa, ¿no? Y tanto que ofrece, no es algo que puedas adaptar en una sola temporada. Y ojalá no se queden nada más con propaganda de, bueno, tenemos esta historia, ya te dimos un poquito, ven a leer el manga. Espero que no se trate de eso, sino que sigan adaptando este webtoon y más webtoons, ¿no? En el futuro. Porque si nos quedamos nada más con esta temporada, pues no valdría mucho la pena, porque te dan un mero ojazo a lo que es y ya te lo quitan. No tiene sentido realmente. Entonces yo también esperaría que hubiera una segunda temporada. Y como tú le dijiste, que sea popular no significa que tenga asegurado que va a regresar, ¿no? Hay muchos animes que son muy famosos, pero sirvieron o se hicieron su función y ya. Entonces, ojalá, espero yo que haya una segunda temporada, porque disfruté ver el anime, realmente. Sí, igualmente. Ok, bueno, para terminar, básicamente quiero decir que después de haber visto el anime cuando se estrenó el 2020, a mí me pareció un anime de, más o menos para darles una métrica, a mí no me gusta dar métricas, pero si se les hace fácil entender, un 7 sólido. A mí me pareció un 7, había cosas que me habían gustado. El soundtrack, algo que ni mencioné, me encantó. Kevin Penkin es increíble como compositor. Pero sí, hay cosas, como lector de manga, hay cosas que obviamente me hubiera gustado ver animadas. Hay cosas que quitaron y que me parecieron correctas. Hay cosas que incluso siento que hicieron mejor que el manga, como lo de Serena. Me gustó mucho lo que le hicieron a Serena en el anime. Y ahora, un año ya después de que la volví a ver, procesé, digamos, no con todo el hype que había en ese momento y todo, me parece que podría ser fácilmente un 8. No es una adaptación perfecta, obviamente, pero es raro que siempre se adapte el material original a la perfección. Obviamente, como dijimos hace rato, es difícil adaptar cosas. Seguramente se quisieron concentrar en lo que importaba, que era el primer arco, quitárselo de encima, no sobrecargarse con cosas que vienen para futuro. Además, como dijimos, es la primera vez que se adapta un manga, así que tienen que ir un poco a lo seguro. Pero sí me pareció una adaptación decente. A mí me hace feliz, me hizo muy feliz Torre de Dios. Yo jamás pensé, como lector nada más del manga, que se iba a adaptar Torre de Dios. Desde que lo comencé a leer en 2013. Así que a mí me hizo muy feliz. O sea, podrán llamarme fanboy de Torre y todo lo que quieran. Pero, joder, ver adaptada una obra que ha seguido de toda la vida y que lo hayan hecho de una manera decente, me alegra mucho. Al menos no fue un Tokyo Ghoul, que, bueno, ya te dirán los fans de Tokyo Ghoul lo que les hicieron. Pero bueno, esa es mi opinión como lector del manga. Yo creo que hicieron un buen trabajo. Sí, igual yo considero, o sea, como anime creo que estuvo bien. Igual, como tú dices, no es una obra maestra, pero tampoco es mala. El diseño, me gustó mucho el diseño de los personajes. También igual tú, como dijiste, el soundtrack es muy bueno. Me encantó que el opening fuera cantado por un grupo de K-pop que es Stray Kids. Y me encantó, entonces estoy muy feliz por eso. Creo que esta primera temporada fue una mera introducción a lo que es la historia. Porque, bueno, por lo que sé, creo que el manga tiene muchísimos capítulos, ¿no? Y estos son extensos. Entonces creo que es un pequeño vistazo a lo que se viene de la historia. Y pues bien, como ya le estuvimos diciendo, es muy difícil realmente que adapten una historia totalmente, ¿no? Como otros estudios, por ejemplo, Bones, que es increíble adaptando historias como Full Metal Alchemist. Creo que hicieron un muy buen trabajo. Pero en general, pues ya sabemos, ¿no? Es el primer manga adaptado y no se iban a jugar
poniendo cosas que no. Como dice mi hermano, teníamos que ir a lo seguro, que iba a gustar a la gente para ponerlo en el foco de atención, y creo que se logró bastante bien. Fue muy popular en su temporada. Sí, entonces es bastante bueno porque creo que la historia merece la pena que le echen un vistazo, ¿sabes? Y bueno, eso sería todo. Gracias, hermana, por tomarte el tiempo para platicar un poquito de Torre de Dios y darme la opinión de alguien que solo ha visto el anime. Claro, fue un placer, fue divertido hablar del anime de Torre de Dios. Bueno, espero que hayan tenido un excelente día. Nos vemos.